¿Cómo les va, queridos estudiantes? Buenas tardes. Lo que vamos a hacer hoy es introducirnos en la unidad número 5, la última unidad que tenemos dentro del eje Introducción a la Enfermería. Es una unidad larga, por eso la hemos dividido en dos partes. Lo que vamos a hacer hoy es introducirnos en los primeros conceptos que desarrolla esta unidad. Y eso tiene que ver con el proceso de atención de enfermería. Así que bueno, vamos a empezar a desarrollarlo para ver si podemos entenderlo. Ustedes saben que todo lo que terminamos de ver en las otras unidades se relaciona con el sustento científico que tiene nuestra disciplina. Nuestra disciplina tiene modelos y teorías que son la base de todo lo que nosotros necesitamos conocer para poder luego ir a la práctica y llevar esos conocimientos para poder brindar un cuidado de calidad. Ahora, si nos ponemos a pensar que nosotros somos una disciplina de aplicación, quiere decir que somos una profesión aplicada. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos práctica. Nosotros no aprendemos ni estudiamos durante 5 años, ni nos formamos para mantener esos conocimientos internamente, sino para aplicarlos, ¿sí? Para ir y actuar. Entonces, la enfermería tiene que tener un método de actuación. Y ese método de actuación que lleva a la práctica la enfermería se denomina proceso de atención de enfermería. Entonces, el proceso de atención de enfermería es el que comúnmente denominamos PAE. ¿Qué entendemos por proceso? Proceso vendría a ser un conjunto de actividades que están relacionadas entre sí. El PAE tiene un conjunto de actividades que se relacionan entre sí, ¿sí? ¿Qué es atención? Y atención es ocuparse de algo de alguien, atender a alguien, tener en cuenta, considerar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Consideramos a través de ese conjunto de actividades a algo o a alguien para poder brindar cuidado, ¿sí? Y como enfermería es una disciplina con cuerpo de conocimiento propio, podemos decir que ese conjunto de actividades que va a ocupar de alguien está englobado dentro de un cuerpo de conocimiento que le dan sustento científico, ¿sí? Eso es lo que engloba lo que es el proceso de atención de enfermería o el PAE. Entonces, si tuviéramos que definir el PAE, ¿qué diríamos? Que es un conjunto de acciones intencionadas, porque nosotros queremos realizarlas, que realiza el profesional de enfermería apoyándose en modelos y teorías, que son nuestro sustento científico, en un orden específico con el fin de asegurar que la persona que requiere de cuidados de salud lo reciba de la mejor forma posible por parte del profesional de enfermería. Fíjense que al ser un conjunto de acciones intencionadas que realiza el profesional, significa que yo deseo hacer eso. Y aparte, fíjense que hay otra cuestión que es fundamental tener en cuenta, que dice que siguen un orden específico, porque ustedes saben que el método de aplicación, todos los métodos tienen un orden, ¿sí? Son sistemáticos. Entonces, podemos decir que este también es un método sistemático y organizado para brindar cuidados, ¿sí? Eso es el PAE. Si ustedes pueden entender el concepto de PAE, podemos seguir adelante. Ahora bien, nosotros tenemos que pensar que al ser un conjunto de acciones va a involucrar a varias actividades, ¿sí? Esas actividades están metidas dentro de varias etapas. Las etapas que tiene el PAE se relacionan entre sí. Ahora, ustedes me dirán, bueno, dentro de este conjunto de actividades que voy a efectuar para llevar adelante mi práctica, ¿a quién se las voy a dedicar? Y bueno, en realidad voy a poder dedicarle a una persona, si tengo a mi cuidado una persona, si tengo a mi cuidado una familia, se lo voy a poder aplicar a la familia, y si tengo a mi cuidado un grupo comunitario, lo voy a poder aplicar al grupo comunitario, ¿sí? No es que el PAE se aplica individualmente, sino que el PAE también se puede aplicar familiarmente o comunitariamente, ¿sí? Ahora,
¿Dónde voy a aplicar el PAE? Y el PAE lo voy a aplicar donde yo trabaje, ya sea en el primer nivel, centros de salud, escuelas, en el segundo nivel, hospitales geriátricos, o en el tercer nivel, algún lugar de alta complejidad, oncológico, neurológico, no interesa dónde trabaje. El PAE lo voy a aplicar en todos los niveles de atención y a todos los números de personas con los cuales yo pueda trabajar. Ahora, ¿con qué va a trabajar el enfermero para poder aplicar todo este proceso de atención de enfermería? Y voy a trabajar con las respuestas que me den las personas frente a algún estímulo que se les realice, ¿sí? A esa respuesta que da la persona ante un estímulo se denomina respuesta humana. Entonces, los enfermeros trabajamos en base a las respuestas humanas de la persona, de la familia o de la comunidad y en todo momento, porque en todo momento estamos respondiendo ante estímulos. Entonces, nosotros tomamos esas respuestas de las personas para poder trabajar y seguir aplicando nuestro método de actuación, que es el PAE. Ahora bien, dijimos que es un método ordenado, que tiene actividades, es un conjunto de actividades. En consecuencia, el PAE tiene varias etapas, tiene 5 etapas, ¿sí? Y es muy simple pensar y entender por cuál comienza, porque a ver, ¿qué pasa cuando uno concurre a un consultorio de enfermería, a una guardia, concurre a un centro de salud y nos encontramos con el enfermero? ¿Qué es lo primero que hace el enfermero? Aparte de saludarnos, preguntarnos cómo nos llamamos, para qué concurrimos, qué nos está pasando, de dónde venimos, y hace una serie de preguntas para poder conocernos, ¿sí? Eso que realiza el enfermero cuando nos conoce para poder obtener datos e información, no es nada más ni nada menos que la valoración de enfermería. Entonces, la primera etapa que tiene el PAE es la valoración, que consiste en valorar a la persona, a la familia, a la comunidad, al grupo que tengo delante. ¿Y cómo voy a valorar a esa familia, a ese individuo, a esa comunidad? A través de la obtención de datos de ese grupo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la primera etapa que tenemos dentro del proceso de atención? La valoración. Y la valoración es realmente una de las etapas que es el punto de partida del proceso y una de las etapas más largas y más importantes que tenemos dentro del proceso. Porque si nos ponemos a pensar, no es fácil obtener información ni datos de personas, grupos, individuos o comunidades. Para poder obtener información que nos sirva y que sea rica para poder realizar nuestro proceso de atención de enfermería, es necesario que el profesional tenga habilidades, ¿sí? Hablamos de 2 habilidades muy importantes que tiene que tener el enfermero para poder hacer una buena valoración, y esa es la comunicación y la observación. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de las distintas técnicas que puede utilizar un enfermero para poder obtener esa información. Saber escuchar, preparar un ambiente, hacer preguntas correctas, ¿sí? Es muy importante que la habilidad de la comunicación el enfermero las tenga clara. Por eso, durante el desarrollo de toda la cursada, durante la formación, van a ver qué es la comunicación y técnica de comunicación. Otra de las habilidades que son muy importantes para poder obtener datos e información de las personas que cuidamos tiene que ver con la observación. Es muy importante no solo observar con los ojos, sino aplicar los 5 sentidos, ¿sí? Poder observar el lenguaje corporal, el olor, los ruidos, tocar. Es muy importante la observación para poder obtener datos. Entonces, las 2 habilidades que pone en práctica el enfermero a la hora de poder hacer una valoración son la comunicación y la observación. Ahora bien, nosotros podemos obtener datos
de las personas a las cuales estamos atendiendo directamente. Podemos hablar con la persona y las personas podemos preguntarle a la persona y las personas nos empiezan a contar qué les está sucediendo. Muchas veces nos va a pasar que vamos a cuidar a una persona y esa persona no va a poder expresarse ni contar ni transmitirnos algún tipo de información ni dato. Y lo que vamos a hacer es recurrir a otros medios. Vamos a hablar con los vecinos, vamos a hablar con los parientes o vamos a leer historias clínicas donde esté el desarrollo o los datos de esa persona, ¿sí? Entonces, nosotros a la valoración la podemos obtener, a la información la podemos obtener de dos fuentes. Una fuente primaria, que es cuando la persona directamente nos ofrece los datos y la información. Y una fuente secundaria, que es cuando buscamos por fuera de la persona obtener información y datos para poder conocer a la persona o al grupo o al individuo que estamos cuidando, ¿sí? Otra de las cuestiones importantes es que cuando uno está obteniendo datos o información de una persona, tiene que tratar de ser ordenado para que no se olvide ningún aspecto que quiere valorar, para que todo lo que pueda obtener de información sea de la forma más integral posible. Entonces, durante los distintos tiempos que ha tenido el desarrollo de la enfermería en la aplicación del método, hubieron distintas formas de obtener datos. Nosotros tenemos una forma de obtener datos que la aplicábamos hasta hace un par de años, que era una valoración por sistemas corporales. Consistía en pensar en todos los sistemas que tiene el cuerpo, por ejemplo, el urinario, el respiratorio, el digestivo. Entonces, lo que se empezaba a hacer es, el enfermero tenía un cuadernito donde iba anotando, por ejemplo, si empezaba por el sistema urinario, le comenzaba, si orina bien, cuántas veces de noche, si toma mucha agua, si le duelen los riñones, si, no sé, un montón de series de preguntas que tenían que ver con ese aparato o sistema para poder tratar de registrar todas las preguntas concernientes a ese aparato o a ese sistema. Y luego pasaba a otro sistema, por ejemplo el respiratorio, si se cansa, si respira bien, si tiene dificultades, o sea, una serie de preguntas para poder entender si la persona tenía datos que fueran importantes para poder brindar un cuidado. Otros de las formas de valorar después con el tiempo fue por las necesidades humanas de Maslow. Eso nosotros lo vimos cuando vimos el módulo de modelos y teorías, ¿se acuerdan? Que dijimos que Maslow tenía una serie de necesidades que eran biológicas, otras de seguridad, de pertenencia, de reconocimiento y de autorrealización. Entonces, una forma de valorar y obtener datos en forma ordenada era esta: preguntar primero por las necesidades biológicas, luego por las necesidades de seguridad, luego por las necesidades de pertenencia, luego por el reconocimiento y luego por las necesidades de autorrealización. Entonces, la valoración consistía en hacer preguntas, por ejemplo, con las necesidades biológicas. Si comía bien, si evacuaba de cuerpos regularmente, si tenía alguna dolencia en el físico, o sea, una serie de preguntas que estaban relacionadas con esto que proponía Maslow en su pirámide, ¿no? Otra forma de valorar también tiene que ver con los patrones funcionales de Gordon. Ustedes lo van a ver en primer año, pero Gordon proponía 11 patrones funcionales y nosotros tomamos cada uno de los patrones funcionales y a los que hacía referencia se iba preguntando acerca de eso hasta completar los 11. Entonces, una vez que terminábamos los 11 patrones funcionales, terminábamos con la valoración. O sea, no se terminaba en realidad con la valoración, sino que ya podíamos empezar a pasar a la segunda etapa, que consistía en el diagnóstico. La valoración en su primera etapa consistía en esto. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá?
Hasta acá tenemos que la valoración consiste en la recogida de información o de datos, que hay dos habilidades que son muy importantes que tiene que tener el enfermero para una buena valoración, que es la habilidad de comunicación y la habilidad de observación. Otra de las cuestiones que vimos también es que hay dos formas de obtener la información, a través de fuente primaria y a través de fuente secundaria, ¿sí? Y dijimos que tiene que haber algo organizado para poder agrupar los datos y para que no se me olvide nada. Entonces, existe un criterio que es de agrupación de datos, que tenemos tres en el apunte: por sistemas corporales, por necesidades humanas de Maslow o por patrones funcionales de Gordon. Otra de las formas de agrupación de datos que estamos usando actualmente, que no está en el apunte, pero es la que estamos usando en estos momentos, tiene que ver con los enfoques de sistematizados de teoría. Es decir, que si tomo una teoría para manejarme o para adherir, yo sistematizo esa teoría y saco de ahí algún esquema de cómo recolectar los datos. Pero esto lo van a ver también mientras cursen el primer año. Lo que quiero es que ustedes tengan la idea de cómo se pueden agrupar los datos para no omitir ninguno en una valoración. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a hacer las preguntas, no interesa en realidad cuál es la agrupación de datos que utilice, sino que voy a empezar a hacerle preguntas al sujeto que estoy cuidando. Lo que voy a hacer es obtener distintos tipos de datos. Voy a obtener datos actuales. La persona me va a contar qué le está pasando en estos momentos. Y esos datos son muy importantes porque quiere decir que es lo que le pasa hoy a la persona. Y esos datos me van a servir para poder referenciar qué está sintiendo. Pero también voy a obtener datos acerca de lo que le pasó a la persona, ¿sí? O sea que van a ser datos históricos, van a ser datos de algo que le viene sucediendo, que le pasó, que cuando era niño, hace 2 meses, hace un año, o sea, son datos históricos. Otro tipo de datos que voy a obtener son datos subjetivos. Estos datos, por lo general, yo no puedo evidenciar que le están pasando. Por ejemplo, la persona me dice me duele la cabeza. Y yo en realidad no puedo evidenciar que le duele la cabeza porque es algo subjetivo, es algo que la persona lo siente y que no se manifiesta hacia el exterior, ¿sí? Entonces esos tipos de datos que la persona comenta, que me da como información, son tipos de datos subjetivos. Otros tipos de datos que voy a obtener son los objetivos. ¿Cuáles son los que yo puedo evidenciar a través de cualquier técnica que realmente es un dato que puedo constatar? Por ejemplo, si me dice, no sé, me duele la cabeza, tengo la presión alta, si yo le tomo la presión, puedo evidenciar que realmente le duele la cabeza por la presión alta, ¿se entiende? O si me dice, estoy con fiebre, entonces, si la persona dice que está con fiebre, yo a través de un termómetro puedo evidenciar que ese dato es objetivo. Ahora, si la persona me dice que se siente ansiosa, deprimida, yo no puedo evidenciar eso. Solo tengo que creer en lo que la persona me dice. Entonces, ese tipo de dato es subjetivo. Ahora bien, si viene una persona y me comenta, bueno, tuve una cirugía hace un tiempo, yo sé que ese dato es histórico, porque eso ya le pasó, pero también es un dato que lo puedo evidenciar porque puedo ver la cicatriz de la cirugía. Por ejemplo, en este caso, una cesárea. Sabemos que si viene una mujer para buscar el método anticonceptivo, por ejemplo, y le preguntamos acerca de qué le pasó, algunas cuestiones de su vida, y ella nos comenta que tuvo una cesárea el año pasado y que nos muestra la seña, o sea, la cicatriz de la cirugía. Vamos a poder decir que estamos ante un dato histórico, porque la cesárea ya pasó, pero un dato que es objetivo porque puede evidenciar que realmente hubo una cesárea porque tengo la marca de la cesárea, la cicatriz de la cesárea, ¿se entiende? Entonces es un dato histórico objetivo. Ahora, si viene la persona y me dice, no sé, la semana pasada me sentía con ataques de pánico.
Entonces yo le voy a decir, bueno, ese es un dato histórico, porque fue la semana pasada que tuvo el ataque de pánico, pero no lo voy a poder evidenciar al ataque de pánico, porque a lo mejor lo único que tenía eran palpitaciones, y eso no lo puedo evidenciar si no se lo han comprobado o no le han tomado el pulso. Entonces para mí va a ser un dato subjetivo, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener un dato actual que se puede transformar de subjetivo a objetivo. Por ejemplo, viene una persona y me dice, me siento caliente, me siento mareado, me siento mal. Le digo, bueno, le tomo la tensión, le tomo el pulso y constato realmente que la tensión es muy bajita, entonces un dato actual, objetivo, porque pude evidenciar que la tensión está muy baja, ¿sí? Como puede ser que también pueda tener un dato actual y ser subjetivo, que venga una persona y me diga que siente miedo. Yo sé que es un dato actual porque me está diciendo que en estos momentos siente miedo, pero siente miedo hacia tu pareja, hacia, no sé, hacia algo que le pueda pasar, que presiente. Entonces, es un dato actual porque lo está padeciendo la persona, lo está sintiendo, pero es subjetivo porque yo no lo puedo evidenciar, el miedo no lo puedo evidenciar. Entonces, nosotros, cuando recojamos datos en una valoración, vamos a tener estos tipos de datos. Datos actuales, datos históricos, datos subjetivos y datos objetivos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las formas de obtener datos? O sea, ¿con qué métodos puedo obtener datos yo? Y lo puedo obtener de distintas maneras, a través de una entrevista, a través de la observación o a través de la exploración física, ¿sí? La entrevista, ustedes saben que consiste en poder hacerle preguntas al otro e interrogar a la otra para tener información. La observación es poder usar los 5 sentidos para poder mirar o observar, palpar a la otra persona para recoger algún tipo de información. Y la exploración física consiste en poder pedirle a la persona, si viene y nos dice, bueno, tengo las piernas hinchadas, la verdad que no me siento bien, y nosotros no podemos decir que la pierna está hinchada porque no sabemos cómo era su pierna anteriormente, pero sí podemos, a través de la palpación o la exploración física, evidenciar que sí, que hay signos y síntomas que nos están diciendo que ese pie está hinchado, ¿sí? Pero eso no lo podríamos lograr y esa información no la podríamos obtener si no fuera a través de una exploración física. O cuando viene una mujer embarazada y nos dicen que no sienten que su bebé se mueve, entonces le podemos pedir que se recueste en la cama para poder observar o palpar a través de una exploración física si realmente ese niñito se está moviendo o no dentro de ella. Entonces, una de los métodos más utilizados por los enfermeros para poder valorar es la entrevista. No quiere decir que sea la única, se pueden alternar las tres, se pueden usar las tres, es más, se usan las tres, pero prima siempre la entrevista como primer método de obtención de datos. Y la entrevista clínica que hacemos los enfermeros para obtener los datos, puede ser formal o informal. Formal, cuando nosotros intentamos conseguir datos para rellenar la historia clínica o para obtener información para actuar en el momento, ¿sí? Vamos a pedirle que nos comente por qué llegó, los motivos y todo esto y vamos a rellenar nuestra historia clínica. Y la informal es aquella entrevista que se va realizando a través de los días cuando uno va realizando los cuidados. Es una conversación que se hace en todo el momento de brindar cuidado. Es diferente a la entrevista formal, ya que la formal tiene la finalidad de completar los datos que necesito. En cambio, la informal es como información adicional que voy logrando para poder luego encontrar algunas estrategias de atención. ¿Y para qué me sirve la entrevista clínica? Y bueno, es lo que les vengo diciendo. La entrevista clínica me va a servir, primero, para obtener información de la persona a quien voy a cuidar. Segundo, porque la entrevista me va a facilitar la relación con el otro y va a hacer que la otra persona tenga confianza en mí, ¿sí? Y se pueda brindar los cuidados.
La otra finalidad que tiene la entrevista también es que la persona se informe y ayude en el proceso para poder brindarle los cuidados que necesita, ¿sí? Es muy importante que la persona sepa qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y también lo que va a permitirnos la entrevista es poder idear algunas formas de cuidado, nos ayuda a pensar cómo podemos cuidar al otro. Entonces, hasta acá lo que estamos viendo son todos los procesos o las actividades que involucra la etapa de valoración. Ahora, dijimos que la entrevista nos ayuda a poder conocer al otro. Entonces, la entrevista tiene que ser una entrevista clara, tiene que ser una entrevista que sea digamos, sintética, pero a la vez también que tenga lo formal de una entrevista, que podamos empezar con una presentación, con una iniciación acerca de una aproximación con el otro, ¿sí? Siempre cuando empecemos una entrevista es importante que al iniciar la entrevista tengamos una aproximación con el otro. Ahora, luego de la aproximación que podamos hacer al inicio de una entrevista, es importante que obtengamos la información que necesitamos, o sea, que la finalidad de la entrevista tiene que estar en el centro, en el cuerpo de la entrevista, ¿sí? Y luego es importante hacer el cierre de la entrevista. El cierre tiene que resumir los datos significativos que obtuve. Y no tengo que empezar con un tema nuevo porque no concluiría nunca la entrevista y quedaría la sensación de que algo me faltó. Entonces, es muy importante que cuando realicemos una entrevista para obtener datos en la valoración, tengamos en cuenta que vamos a tener un inicio de la entrevista, un cuerpo que me va a brindar toda la información que estoy buscando, y el cierre que me va a resumir todo lo que necesito encontré como significativo en la entrevista. Ahora, puede pasar que cuando esté realizando la entrevista tenga algunas interferencias y es importante poder reconocer las interferencias que puedo tener en una entrevista. Una de las interferencias tiene que ver con que a lo mejor la persona que esté enfrente mío no me entienda, no comprenda lo que le estoy preguntando, ¿sí? Esa interferencia puede ser de tipo cognitiva. El otro no entiende. Entonces tengo que poder darme cuenta si realmente está pasando esto. Otra de las interferencias que puedo tener es que la otra persona esté tan afectada por alguna situación especial que esté ansiosa, que esté depresiva. Entonces no va a poder continuar con la entrevista y no va a poder brindar la información que necesitamos. Entonces es importante identificar esa interferencia emocional que podemos llegar a tener. Otra de las interferencias que podemos llegar a tener es que haya mucha diferencia entre el enfermero y la persona que está cuidando y que no logren tener una conexión o que sea muy pequeña la conexión por esta diferencia social que puede existir entre ambos. Entonces es muy importante también poder identificar esa interferencia, porque si identificamos alguna de estas interferencias, es más que seguro que vamos a buscar a otro enfermero que pueda poder trabajar estas interferencias para lograr una buena entrevista con una iniciación, un cuerpo y un cierre, ¿sí? Ahora, aparte de tener en cuenta estos en la entrevista, vamos a tener que tener en cuenta que tenemos una entrevista que puede ser verbal, que podemos hablar con la persona, tener una conversación amena, poder tener una muy buena habilidad de comunicación, pero también vamos a tener que tener en cuenta que a lo mejor la otra persona no quiera hablar, no quiera expresarse verbalmente y tengamos que recurrir a técnicas no verbales, como por ejemplo brindarle la mano, palmearlo, abrazarlo, hacerlo sentir que él puede contar con nosotros y nos puede dar información, nos puede ofrecer datos para poder conocerlo mejor, ¿sí? Entonces vamos a tener una entrevista que puede ser verbal y una no verbal, que se puede manejar con gestos, con señas, con cuestiones emocionales. Como verán, no es fácil hacer una valoración
El enfermero necesita tener habilidades, necesita estar muy bien posicionado acerca de lo que realmente tiene como cómo está conceptualizado su definición de salud. Porque si pensamos que la salud es algo integral, las preguntas que vamos a hacer van a ser amplias y van a involucrar a todo lo que le rodea al sujeto. Entonces es importante entender que un enfermero tiene que tener empatía. La empatía entendiéndose que es la capacidad de comprender la posición del otro a quien estamos cuidando. Es importantísimo poder hacer esto. Tiene que tener calidez. La calidez es esa proximidad afectiva que logra con el otro, sin que su emoción lo nuble. Respeto por el otro, ¿sí? Todas las personas deberían tener respeto por la otra persona a quien están cuidando. Hacerle mostrar al otro que nos importa y que se aprecia mucho la forma de ser del otro y de pensar del otro. Y otra de las cuestiones que es importante que el enfermero también tenga es que pueda tener un buen sistema de concreción. ¿Qué significa esto? Que pueda delimitar claramente los objetivos que son mutuos, tanto de él como de la persona que cuida. Si nosotros podemos entender que el enfermero en la primera etapa, que es la de la valoración, pone en práctica toda la esencia del ser profesional, vamos a poder entender que es una de las etapas más importantes que tiene el proceso y es el punto de partida para poder desarrollar un plan de cuidado de calidad y que sea eficaz. Entonces, hasta acá lo que acabamos de ver es la primera etapa de la valoración. Espero que lo hayan entendido y nos encontramos para seguir viendo las otras etapas.